El Strong Below, medio para lograr la repolarización magnética en café. La repolarización magnética celular y molecular en plantaciones de café se logra mediante la aplicación a nivel foliar de un producto que se llama Strong Below, que tiene enzimas, tiene aminoácidos y tiene una molécula que se extrae de tejidos leñosos de lignina, que básicamente está compuesta por enlaces carbonílicos que generan una resonancia magnética fuertemente negativa. Entonces eso se logra, como decía ahora, con estímulos fotosintéticos, es decir, con aplicaciones a nivel de tejido foliar. En café específicamente se aplican 2 centímetros cúbicos de ingrediente activo por árbol cada 2 meses, es decir, son 6 aplicaciones al año de 2 centímetros cúbicos por árbol disuelto en agua. La cantidad de agua obviamente depende de los equipos de fumigación que se tengan, porque el agua es un simple vehículo de reparto para que la aplicación sea muy homogénea. Ingeniero Álvaro Arango, quisiera que nos explicara cuál fue la metodología utilizada para evaluar los resultados de la aplicación de esta tecnología. Metodología utilizada para evaluar los resultados de su aplicación. En principio fue el conteo directo de hojas. Se seleccionaron 7 lotes de la finca. De esos 7 lotes se dejó uno como testigo y en los otros 6 se aplicó el tratamiento. En un principio, como contaba anteriormente, se evaluó el conteo directo de hojas. Entonces este conteo directo de hojas se hacía de la manera que se comenzaba a contar desde el copo hacia la base y se contaban los nudos. Entonces se empezaba a contar el número de hojas. Por ejemplo, en este caso serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así, y se comenzaba a bajar. Y cuando se llegaba a un número, por ejemplo, de 150 o 200, o un número muy grande que ya se debía de registrar, se hacía un nudo o se marcaba, podía ser con una cinta o con un lazo, y se registraba. Se pasaba a registrar el número de hojas contadas hasta ese momento. Se dejaba la cinta y se comenzaba de nuevo. Hay en puntos donde ya hay muchas ramas, entonces se tenía la precaución de contar primero ramas de la derecha para terminar por ramas de la izquierda y se volviese colocada la cinta. De tal manera que no nos fuésemos a equivocar ni a contar 2 veces una misma rama. Y así hasta el final. En algunos lotes había que dar la vuelta o se podía contar desde un mismo punto. Se observó una diferencia estadística entre los lotes que fueron tratados y los lotes no tratados. Aparte de esa diferencia estadística, se observó diferencias cualitativas que fueron, por ejemplo, el color en los lotes tratados fue un color de la hoja más verde, un mayor brillo, una textura más fina o más gruesa, mientras que en los lotes o el lote que no fue tratado se observaba que cuando hay árboles muy grandes, en lotes tratados se puede contar normalmente y yo puedo coger la rama y sin moverme del sitio donde estoy, contar las hojas que hay. Mientras que en el lote que no fue tratado, si iba a hacer eso, veía que la rama era muy tiesa y se podía partir, o en algunos casos se partía. Observé también que en el lote tratados había gran número de ramas y de hojas en las partes bajeras, mientras que en el lote que no fue tratado llegaba hasta un punto en que las ramas bajeras ya no tenían casi hojas. En resumen, la evaluación de área foliar o de índice de área foliar se determinó que entre los 6 lotes tratados
y el lote testigo fueron que entre los 6 lotes tratados hubo una diferencia de entre 30 a 40% de número de hojas mayor al lote testigo. Se observó que en esos lotes tratados había un gran número de hojas en las partes o en las ramas bajeras, lo cual no es muy normal. Y en el lote testigo se observó, en comparación con los 6 lotes tratados, que las ramas eran un poco más secas, que no eran tan flexibles, lo cual era diferente en los lotes tratados. Pues me era más fácil contar los lotes tratados, pues podía coger ramas que estuviesen en el otro lado, doblarlas y empezar a contar desde la base hasta el final las hojas. Mientras que en el lote testigo, si hacía eso, corría el riesgo de romper las ramas. También se observó que en los lotes tratados las hojas tienen un color o un verde más oscuro, la hoja es un brillo mejor y una textura más gruesa.